están ustedes? Excelente jueves tengan. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por Televisora del Táchira. Fidel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Darcy. Muy bien. Sonriente, ¿no? Bueno, un poquito. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos todos. Gracias por aceptarnos y recibirnos en sus hogares y en sus oficinas para conversar con ustedes la temática que para hoy tenemos. Y es que, Darcy, amigos, la frontera sigue estando, digamos, en primera línea de las noticias y en primera plana. Vamos a estar hoy analizando el tema de la reapertura de la frontera y muy particularmente de las condiciones de cómo se ha dado hasta este momento la reapertura de la frontera. Y para ello tenemos dos invitados para abordar el tema desde el ángulo, digamos, de las relaciones internacionales y desde el ángulo jurídico. Es así, dos invitados que vienen a acompañarnos para compartir la temática que hemos intitulado en este mediodía, la reapertura de la frontera realmente abierta. Nos acompaña el doctor Miguel Arrieta Singer, quien es abogado y también es catedrático, profesor, titular de la Universidad Católica Andrés Bello. Está a mi derecha. Correcto, y a mi izquierda está con nosotros el licenciado Isidro Pérez, quien es internacionalista y también es profesor universitario. Y como decíamos con ellos, vamos a estar hablando entonces del tema de la reapertura de la frontera. ¿Es esta una frontera abierta? Importante. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, Darcy. Y gracias de verdad por estar aquí en Un Mundo de Economía hablando de un tema que cada vez se hace más complejo. Sí. Dada la complejidad, porque ya prácticamente mañana se está cumpliendo un año de haber sido cerrada por decisión del gobierno venezolano, decisión específicamente del presidente Nicolás Maduro. El pasado 11 de agosto los presidentes aquí en Puerto Ordaz, tanto de Colombia como Venezuela, se reunieron para recordar esta reapertura que se dio el sábado 13 de agosto. Se podrá preguntarse uno por qué esa decisión de la reapertura de la frontera colombiana, si realmente los gobiernos se habían preparado en todos estos casi 365 días de estar cerrada para planificando las nuevas medidas, las nuevas estrategias, inmediatamente se diera la reapertura, o simplemente esta decisión fue tomada por ese clamor de más de 130,000 venezolanos que han ido, que han pasado, y no propiamente ellos, sino el hambre que los ha llevado, dada la desesperación tan grande por el desabastecimiento, por la escasez, por la especulación de productos básicos como los alimentos y las medicinas. Doctor Miguel. Bueno, fíjate, debemos tomar en consideración que nosotros nos encontramos frente a una realidad muy particular. El Táchira, particularmente, es una tierra fronteriza. El norte de Santander tiene una realidad con unas relaciones muy estrechas que se remontan de hace mucho tiempo. Acá prácticamente todo el mundo tiene familia en Colombia, la gente en Colombia igual para acá, las relaciones económicas y de negocios son intensas entre los dos países. Y el cierre de la frontera ha representado una herida terrible en las familias, en la economía de los dos países, de los dos lados de la frontera, y realmente creo que era un clamor, una necesidad absoluta tanto para Colombia como para Venezuela, la apertura de la frontera. Aparte de que la decisión, no debemos olvidar que la decisión de cerrar la frontera obedeció supuestamente a un ataque paramilitar que se realizó en los días de agosto, hace un año, qué sé yo, una situación nunca bien aclarada. Y a raíz de eso han venido toda una serie de políticas y de sucesos bien complejos, como fue, por ejemplo, hechos que motivaron denuncias graves de violación de derechos humanos por parte de ciudadanos colombianos, el éxodo de colombianos de regreso a su país, la expulsión y deportación y el retorno voluntario de prácticamente 22 o 23 mil personas que vivían de este lado de la frontera y que se fueron para el otro lado, y aparte de las devastadoras consecuencias económicas que trajo este cierre fronterizo. Entonces, realmente esto correspondía a un clamor. Ahora, ¿qué hay detrás de esto también? Del otro lado vemos que esas 130,000 personas que tú mencionabas, Darcy, son 130,000 familias o 120,000 familias que tuvieron la oportunidad de cruzar la frontera y ver que hay una realidad económica distinta, una realidad donde no hay
género de escasez, este condicionamiento de ventas, esta economía controlada con condiciones y con consecuencias devastadoras de caída en la calidad de vida que estamos viviendo los venezolanos. Es así. Bueno, y es que la realidad es muy interesante, pero muy dura también. A ver, Isidro, claro, yo quería preguntarte, se abrió la frontera, pero se están poniendo unas restricciones muy importantes, y sobre todo una tarjeta migratoria se creó para controlar el movimiento de las personas. También se han puesto unas restricciones en cuanto a movimiento de mercancías, pero de eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Lo de la tarjeta, ¿qué opinión les merece a ustedes esto de regular el movimiento de las personas de esa forma? La política viene del Estado colombiano, la decisión de colocar la tarjeta, porque le permite al Estado colombiano, digamos, que controlar el paso migratorio de Venezuela a Colombia. Y lo otro es el control de los productos que se traen, se importan del mercado colombiano. Esa es, digamos, la primera parte de lo que implica la apertura chucuta, como decíamos, fuera de cámara. Ahora, yo quería referirme un poco al problema, porque el problema tiene antecedentes mucho más importantes que la apertura de la frontera. Recuerden ustedes, señores, y los televidentes que nos observan, que Venezuela denunció el tratado del G3, que era un mercado muy importantísimo entre México, Colombia y Venezuela. Uh-huh. Eso se denunció y se perdió esa gran oportunidad de apertura comercial que venía registrando una balanza comercial importantísima en su oportunidad. Posteriormente a esa decisión, de Venezuela denunció el Tratado de la Comunidad Andina de Naciones y abandonamos ese mercado que también tenía a futuro un gran porvenir en lo comercial, en lo tecnológico, en lo científico, en lo académico y en otra serie de factores importantísimos para la integración andina. Y Venezuela se inserta en el Mercosur, por cierto, en una inserción sospechosa que hoy tiene a Venezuela en las puertas de ser expulsada en todo caso de ese mercado. Trajo cola. Entonces, trajo cola y trae cola, digamos, a nivel de lo que implica la política latinoamericana, de la diplomacia, en la política internacional, comercial, etc. Entonces, hay un detalle que es bien importante de tomar en consideración, que es la intención del gobierno venezolano, del Estado venezolano en todo caso, con respecto a la integración andina. ¿Por qué? Porque también es mal visto la integración hacia el Caribe y hacia Centroamérica. Fíjate que se crea Petrocaribe, pero no se le da la connotación comercial que tenía en todo caso el CARICOM y tenía el sistema de integración centroamericano. O sea que se hace presencia con Petrocaribe, pero no con los antecedentes comerciales, con los protocolos, mejor dicho, que se tenían que tener presentes para la toma de decisiones en materia de política internacional. Y ahí se inserta lo de la frontera. Exactamente. Y ahí se inserta lo de la frontera. Isidro, esas son sus raíces. Seguimos conversando porque esto es muy importante. ¿Qué hay detrás realmente de la simple reapertura desde la semana pasada, ¿no? Que fue decidida esta reapertura? Tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales. Enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por Televisora del Táchira. No se aparten, por favor. Bien amigos, esto es Un Mundo de Economía. Hoy estamos conversando sobre la reapertura de la frontera. Es una frontera realmente abierta y para ello, pues como ustedes saben, tenemos invitados al doctor Miguel Arrieta Singer, abogado, y al licenciado Isidro Pérez, internacionalista, con quienes estamos conversando sobre el tema. Veamos, Miguel, se supone que, digamos, estamos en este momento en una primera etapa de la reapertura de la frontera. Se habla de que van a haber en consecuencia más etapas. En una segunda etapa se está haciendo referencia a la creación e instrumentación de un nuevo recurso para controlar el movimiento, para restringir, Miguel, el movimiento de la gente en una frontera que históricamente ha sido la frontera más dinámica de todo el continente. Se habla de una cédula fronteriza, Miguel. Eso desde el punto de vista legal es factible de desarrollar, no choca, no colide con la Constitución de la República y nuestras leyes. Pregunto. Eso se lo pregunta de hecho mucha gente. Claro.
Bueno, fíjate, hay que tomar en cuenta que efectivamente lo que tú dices, la instrumentación de esta apertura parcial de la frontera por etapas, realmente pues todo el mundo lo celebra, en el sentido de que estamos contentos de que por lo menos hay cierta inicio de amplitud o de cierta posibilidad de por lo menos ir a Colombia y de que los colombianos vengan a Venezuela. Sin embargo, hay que realmente ponderar de que sin duda es un retroceso. Es un retroceso a lo que ha sido la realidad fronteriza de toda la vida, desde aquí, desde el inicio del siglo XX. La gente viajaba de Venezuela para Colombia, de Colombia para Venezuela, con algunas restricciones, pero realmente había una integración muy cercana. Posteriormente, como decía el profesor Isidro, cuando formamos parte durante muchos años de la Comunidad Andina de Naciones, eso trajo enormes beneficios para Venezuela, una balanza comercial muy favorable en muchas ocasiones, un tráfico de comercio, libre tránsito de personas y de mercaderías, la posibilidad de que mercancías colombianas circularan por territorio venezolano para ser exportadas. Y eso se está cercenando de alguna manera en la actualidad. En este momento todavía esta primera etapa solo permite un paso parcial de los ciudadanos a pie por la frontera. Y con horario. Y con un horario restringido, con toda una serie de condiciones, con unas limitaciones en cuanto a lo que se puede comprar y lo que no. Ahora, con respecto a la implementación de esa famosa tarjeta de identificación fronteriza, tenemos que tomar en consideración dos cosas. Primero, el único documento de identidad en Venezuela de los ciudadanos es la cédula de identidad. Para uno identificarse fuera del país requiere desde el pasaporte. Esta implementación de esta cédula fronteriza o tarjeta migratoria o como cualquiera que se le pueda decir, lo que determina es un régimen especial, porque realmente cada país puede colocar restricciones para que las personas de otro país ingresen en su país. El suyo. Ahora, nosotros teníamos un régimen desde hace muchos años, desde el año 59, con el Tratado de Tonchalá, que permitía un régimen de apertura y que hacía permeable las fronteras bajo ciertas condiciones, con ciertos condicionamientos en cuanto a los trabajadores agrícolas, a los trabajadores industriales en ambos lados de la frontera. Pero esto determina un régimen completamente distinto. Lo que se está estableciendo es un régimen de control fronterizo del ingreso de las personas, que determina en todo caso una limitación, no es un libre tránsito, ni es una apertura, es un retroceso significativo lo que teníamos hasta agosto del año pasado. Terrible realmente. Y siguiendo con las restricciones, ¿no? Le pregunto aquí al doctor Isidro, independientemente de los acuerdos y de todo lo que se esté decidiendo de ambos lados, de ambos gobiernos aquí en Venezuela y en Colombia, lo que sí se ve es que cada vez se están imponiendo más restricciones a los venezolanos, no solamente para su movilización, sino también para la adquisición, para la compra de los productos que van a hacer allá. En Cúcuta específicamente, usted como internacionalista, a la luz de los acuerdos internacionales, a los tratados de comercio internacional que ha firmado la República Venezolana aquí, ¿cree usted que ahí se puede hablar también de violación, específicamente de tratados comerciales binacionales? Yo no sé hasta dónde podamos constatar violación de acuerdos, tratados, actas y convenios internacionales. Desde luego que en la marcha eso se ha podido constatar en algunas oportunidades. Lo cierto es que podemos afirmar que el haber abandonado esos mercados implica tener un Estado, y lo dice tan de la patria, endógeno, de desarrollo endógeno. Eso, por supuesto, que te lleva a cerrar las fronteras y a, como decía el doctor Miguel, a controlar las compras y las ventas, es decir, las importaciones y las exportaciones. Eso en primer lugar. Luego que eso se logra, por supuesto que vienen controles. Y esos controles son los que hoy se están poniendo en práctica, no solo en la frontera, sino a nivel interno del Estado venezolano. El control de cambio, que tiene ya más de 10 años operando, es una forma de controlar todo el comercio y toda la vida ciudadana del país, ¿no? Es el control de cambio, el control de precios igual es otra forma. A la industria, de la empresa. Pero también son muy nocivos, ¿no? Los controles, porque lo que es a mayores controles lo que generan son mercados alternos paralelos. La pregunta es bien interesante de si hay violación o no. Yo creo que, y Miguel creo que lo decía ya, hay que revisar en este proceso de apertura de la frontera la declaración de Bogotá.
¿no? ¿Por qué? Porque en la Declaración de Bogotá hay unos contenidos que el Estado tiene que respetar porque fueron acuerdos internacionales fundamentales. Y las cumbres presidenciales andinas generaron también instrumentos jurídicos que tenemos que respetar. Por ejemplo, ¿cuál? Los manifiestos de Cartagena, ese es uno. El acuerdo de Galápagos, 2. Y las actas de Machu Picchu y La Paz. Ahí hay antecedentes fundamentales para la toma de decisiones de la apertura de fronteras que el Estado venezolano en estos momentos está descuidando, por no decir que violando. O ignorando. Ajá. Bueno, así están las cosas. Amigos, vamos a continuar con esta temática tan importante de la reapertura de fronteras, pero vamos a hacer un corte comercial y regresamos en unos segundos. No se vayan. Continuamos con más de Un Mundo de Economía, conversando en este mediodía sobre la reapertura de la frontera realmente abierta. Y nos acompañan en este mediodía los doctores Miguel Arrieta Singer y el internacionalista Isidro Pérez. Es importante que abordemos el tema económico, indiscutiblemente. Vale preguntarse en esta oportunidad si realmente los gobiernos, tanto de Colombia como Venezuela, por todos estos meses, 11 meses y tantos días ya, porque mañana se está cumpliendo un año, venían planificándose, venían desarrollando algunas estrategias. Vamos a pensar de que estos gobiernos estaban desarrollando mecanismos para esta reapertura y sobre todo reimpulsar todas las relaciones y todo el ámbito económico, productivo, comercial de las empresas fronterizas, de las empresas del eje fronterizo en San Antonio, etcétera, etcétera, o simplemente esta medida fue tomada de una manera bastante improvisada, como decíamos al comienzo, dada la desesperación de los venezolanos por ir a Colombia a buscar alimentos, a buscar medicinas, productos de primera necesidad. Claro, mira, realmente no pareciera parte de una política planificada, concertada, porque fíjense que los efectos económicos que ha tenido a ambos lados de la frontera, el cierre fronterizo, han sido devastadores. Sí. Basta con ir al eje de San Antonio Ureña para ver un cementerio de empresas devastadas por una situación terrible. No solo las empresas de carácter comercial, sino las empresas industriales, en el ámbito de los servicios. Yo creo que los efectos han sido terribles, y del lado colombiano otro tanto, claro, porque los efectos también, recuerden que buena parte del comercio del eje fronterizo del lado de Cúcuta también tiene una gran importancia la producción hacia Venezuela, y el tránsito de personas genera toda una serie de negocios y de oportunidades que no fueron tomadas en consideración, y esos efectos no solo se sienten en el eje fronterizo, en el Táchira también. Buena parte del comercio y de la industria y los servicios, de los bienes y de los mercados dependen o tiene una gran relación, una gran importancia el mercado colombiano para nosotros. Por lo tanto, fue una medida no solo arbitraria, sino además profundamente divorciada de la realidad económica, de la realidad jurídica y de la realidad fáctica de la región. Y seguimos padeciendo el mismo problema que hemos tenido siempre, que las decisiones que impactan la vida en la frontera no son tomadas en San Cristóbal, en Cúcuta, en Maracaibo o en Maicao, en Riohacha, sino que son tomadas muy lejos de acá. Fíjense que el encuentro entre los presidentes, ¿dónde se produjo? En Puerto Ordaz. O sea, más lejos hubieran tenido que hacerlo en África, en Providencia o en San Andrés, porque realmente más lejos de la frontera imposible. Bueno, esas son las cosas. Y mire, caramba, es que la sed, el deseo de controlar por parte del gobierno todas las facetas de la actividad económica y de la vida del venezolano es impresionante. Isidro, el gobernador Vilma Mora, incluso reflejando lo que piensa el gobierno venezolano, insiste en regular la economía en la frontera a tal punto que incluso el gobernador está proponiendo un tipo de cambio y un régimen de diferencial cambiario, digamos, único, al cual incluso le propone un valor de 6.2 en la relación cambiaria peso-bolívar, como si
eso pudiera manejarse de esa manera. O sea, mi pregunta es, Isidro, ¿es esto posible? ¿Es que la economía y las finanzas funcionan por criterio personal, por capricho? Bueno, yo no soy experto en política monetaria, pero las clases en la universidad durante tantos años le puede a uno dar la pauta para uno decir que ese escenario no es cierto. Ese acuerdo pasa por la reunión del presidente del Banco de la República y el presidente del Banco Central de Venezuela, porque son dos naciones. Es correcto. Claro, O sea que eso no es un problema doméstico, la verdad sea dicha. Ni se trata de finanzas Ni personales. se trata de manejar una hacienda o una finca de caballos allá en la Grita o donde la tengamos. El problema es un problema que va mucho más allá de lo que implica la relación comercial, financiera, inclusive pasaría por las decisiones del Fondo Monetario Internacional, que es el organismo regulador del sistema monetario mundial. Esa no es una decisión de tomarse un café en un desayuno. Eso implica una política inclusive de mediano y de largo plazo. ¿Ya? Un poco para poner en funcionamiento un contexto. La desgracia que vive hoy la sociedad demográfica fronteriza, producto de ese cierre de fronteras y producto de una política llevada a cabo en las fronteras desde hace muchísimo tiempo. Porque la crisis fronteriza no es de ayer, Sí. ni se cierra por alguna razón, digamos, de este tipo que se ha querido cerrar. La política fronteriza va mucho más allá. Vamos a... de su situación. Exactamente. Este es un tema muy extenso que merita más abordaje. Sí, y Sobre seguiremos todo aquí en la ellos, frontera, en seguiremos. próximas emisiones, por supuesto que sí, Inevitable. porque se requiere, se nos acabó el tiempo, Fidel, Sí, tenemos qué que pena. despedirnos. Nos vamos, pero no antes de agradecerle a nuestros invitados su participación con nosotros. Miguel, Isidro, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Un Mundo de Economía en este mediodía, y a todos ustedes, amigos. Ya saben que debemos conducirnos con mucha inteligencia para compartir el protagonismo que hoy en día tiene la economía. Feliz tarde, buen provecho.